Buenas noches, queridos seguidores. Y primero que nada, gracias porque habiendo llegado a esta cifra de suscriptores, tenemos una ventana más en la que poder comunicarnos con ustedes, como es la pestaña Comunidad. Cuando entran a mi canal, ustedes saben que está la página principal, luego viene videos. Luego viene lista de reproducción, que siempre recomiendo que la repasen en el tema específico que ustedes tengan dudas. Y ahora en la pestaña comunidad que nos ha agregado YouTube gracias a esta cantidad de 500 largos suscriptores que hemos conseguido gracias a ustedes y al trabajo de todos estos últimos meses, podemos tener una ventana más para comunicarnos, para ofrecer noticias, para anunciar programas y tener un contacto más fluido con lo que ustedes merecen recibir, que son novedades, noticias de resistencia o vinculadas a ellas, o a veces noticias de tipo general. Si ustedes entran en este momento a nuestra página, a nuestro canal donde dice comunidad, está la figura de una doctora que me llamó mucho la atención porque después lo confirmé y ustedes lo pueden hacer entrando en Google. En las investigaciones que se están haciendo, una de las tantas, sobre el Alzheimer, había errores, hay errores de investigaciones muy graves. Lo analiza también Sylvain Lesnay, quien dice que hay 70 imágenes erróneas que se tomaron al principio de la investigación, que lleva ya mucho tiempo y que evidencian un error de una forma que se tomaron algunos cuadros iniciales para investigar durante años algo que solucionara esta terrible enfermedad que es el Alzheimer. En la cara de ella no dice nada porque no pude comentar, todavía no manejo muy bien la pestaña porque es nueva para mi canal. Habla de errores que quizás fueron involuntarios, pero también en el artículo que yo encontré es que quien propuso la hipótesis de la cura sobre el Alzheimer y hace toda una serie de demostraciones, tiene nada más y nada menos que 70 imágenes equivocadas, por lo cual se perdieron mucho dinero y mucho tiempo en algo que interesa muchísimo a la comunidad mundial, que es encontrar una solución lo más pronto posible para el Alzheimer. Agradezco esta espera de esta semana donde no pude hacer muchas emisiones, pero sí sé que estuvieron. Espero que hayan repasado los últimos videos o los primeros o todos aquellos que les inquietaron sobre distintos aspectos de la radiestesia que venimos trabajando hace ya más de 20 y pico de meses. Ustedes recordarán que yo siempre señalaba que la investigación debe cubrir muchas áreas y que uno tiene que definirse por una, después que las conoce a todas, después que ensaya y después que hace una elección porque le agrada más un tema, venas de agua, por ejemplo, encontrar objetos o identificar en un plano cómo está una casa, en fin, numerosos elementos o también ubicar lo que yo denomino como geopatías que abarcan toda una serie de alteraciones que son varias. La última vez se acuerda que hablamos del gas radón y hoy quería dedicarle algún tiempito a lo que son las fallas geológicas.
dentro de la cual se encuentran varios temas en el libro La Casa Sana, de Mariano Bueno. Ahora voy a mostrar algunas fotos. Y donde yo hice un video en una experiencia en Uruguay que no es un lugar de muchos temblores ni de movimientos sísmicos, porque las más profundas, las placas esas que se mueven en el subsuelo, muchas veces producen, esas son las más graves, hay 4 o 5 clasificaciones, de las cuales hay algunas benignas, hay otras leves, hay otras que afectan a la salud, pero hay unas que son las más complicadas, que son las que producen sismos o terremotos, que por suerte Uruguay no los tiene. No es frecuente, incluso hubo uno solo allá en 1980 y tantos, que trajo un pequeño movimiento, incluso una pequeña movida en un edificio, en la Parada 4, en Punta del Este, Uruguay, donde se produjo. Y un amigo me había dicho que, según algunos conocidos de él, habían hecho una experiencia de que esa falla pequeña, que es tiene profundidad alta, grande, iniciaba su camino en el centro de Punta del Este y iba hasta Maldonado. Una falla no es una línea recta, es decir, son quiebres que tiene el subsuelo y que, al estilo de las venas de agua, como yo les había marcado la otra vez, va haciendo un recorrido cortado. Es decir, cuando yo hice esa experiencia con las varillas, comencé a 1 kilómetro y algo de Punta del Este y después tenía que ir zigzagueando hacia un costado o hacia el otro con las varillas para volverla a encontrar. ¿Cómo? Como hacemos en radiestesia, preguntando, ¿hay aquí alguna falla geobiológica? Y las varillas responden sí, no, o quizás se queden quietas. Es el método que siempre empleamos para ubicar también los otros elementos que componen el suelo, el subsuelo, o que el radiestesista, como investigador, algún día encara. Entonces, lo de las fallas geobiológicas depende también del corte, porque es un corte en el subsuelo de rocas que puede ser vertical, horizontal, hay varias formas, ustedes pueden entrar a Google y conocerlo. Depende también de su gravedad para la salud, especialmente si se combinan con líneas Harman, con circulación de aguas, con zonas geopatógenas que hay que evitar. Y ahí sí, en esa columna, que es un poco como lo muestra acá Mariano Bueno, en estas placas, ahí sí es de preocuparnos. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden estar adheridas también en un subsuelo donde se ha construido o se va a construir. Acá está la forma en que él plantea el quiebre que hay en el subsuelo. Después voy a poner algunas fotos para que quede un poco más claro. Decía, en esa unión entre varios factores que pueden producirse al juntarse con una vena de agua, al juntarse con el gas radón y al juntarse con elementos del subsuelo que son perjudiciales, puede, independientemente del movimiento telúrico que son las placas, esas gigantes que se mueven, reacomodamientos que hay en el subsuelo, muy poco frecuentes acá en el sur, muy frecuentes en otras zonas, lamentablemente, del continente, pueden afectar tu salud. Entonces, yo no lo había probado en mi casa. Me había olvidado de preguntar solo por fallas geobiológicas. Y lo hice, y ahí noté que había un zigzag desde la entrada hasta la llegada del dormitorio, y probé con las baldosas de mármol y queda dispersa.
saqué las baldosas y volví a marcarme con las varillas la falla geobiológica. Yo no digo esto para alertar, asustar o pensar que todo lo que tenemos debajo del subsuelo o todo lo que hay en la superficie es tóxico, porque como dije la otra vez, está demostrado que la Tierra como parte del universo tiene su radiación propia, más la que toma, sino que simplemente que es una tarea más que tiene el radiestesista. Y ubicándolas, ya sea cuando ya se construyó o cuando se va a construir en un terreno, podemos tomar precauciones. Como no podemos eliminarlas, pero sabemos que en el subsuelo hay movimiento permanente, podemos tomar precauciones, diagnosticándolas antes o cuando ya está construido la casa o el edificio, sobre todo el edificio o los edificios. Y creo que es una tarea interesante también para el radiestesista ubicar esas fallas que son invisibles para nuestro diario vivir en cuanto a percibirlas, no las notamos, no hay ruido, no hay forma de saberlo, sino es con nuestros queridos instrumentos, nuestras varillas o el que la prefiera hacerla con su péndulo, el que más guste, el que más confianza le tenga para detectar. Me parece mejor la varilla porque a mí siempre la varilla me da menos trabajo, responde enseguida y ahí voy caminando, de repente se corta, entonces trato de moverme hacia un costado y hacia el otro y allí la encuentro. Entonces, la solución, yo estoy probando porque es una experiencia nueva, hasta ahora me ha dado resultado con la baldosa o pedacitos de mármol. ¿Dónde los ubicamos? Otra parte importante, porque una cosa es decir, acá hay venas de agua, acá hay garradón, acá hay falla geobiológica. Bueno, Roberto, pero al final, ¿qué hago? Bueno, protegerse con los elementos que vamos a ir comprobando, chequeando cada 2, 3 o 6 meses. Cada 6 meses estaría bien. Y entonces vamos colocándolo o en un rincón o en la punta de, si es el dormitorio, del dormitorio, o debajo de la cama, y vamos probando con las varillas. Si en algún lugar que colocamos ese pedazo de mármol, que es lo que a mí por ahora me ha dado más resultado, si ustedes quieren probar con cuarzo, lo pueden hacer. Si quieren probar con otros elementos, a mí el elemento piedra me ha dado muy buen resultado. Y a partir de ahí, con las varillas y con el péndulo, sabemos que la zona, especialmente el dormitorio donde estamos más horas, o la oficina donde estamos más horas, la silla en la que uno se sienta 8 horas, 4 horas, 7, queda libre por algunos meses de esas geopatías, anomalías que pueden dañarnos. Hoy, no, a largo plazo, pero puede también dañarnos a corto plazo si venimos de una operación, si tenemos una cierta debilidad física por algún problema que tuvimos o que estamos teniendo, y nos va a costar recuperarnos un poco más. Y esa debilidad de nuestro sistema inmunológico, evidentemente, nos va a costar más tiempo recuperarnos. Esa es la función de la radiestesia, prevenir males mayores. Y a su vez, apasionante lo de investigar cómo es que suceden esos elementos en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestro terreno, porque cuando tú lo descubres se te despierta esa voracidad por averiguar, saber por qué la Tierra tiene esos cortes, que es una cosa normal, por qué en algunos lugares se da y en otros no se da, y la forma de solucionarlo. Porque señalar el problema sin poner una solución al alcance de ustedes sería una picardía bastante elevada. Por lo tanto,
la falla geobiológica es un elemento más al que le tenemos que prestar atención y separarlo de las preguntas de la vena de agua, separarlo de las preguntas de la línea Harman, que ya sabemos que existen inexorablemente en todo el globo terráqueo, y de todos los otros elementos, como el gas radón también, que surgen de una fricción en el subsuelo, especialmente donde hay rocas o minerales. Esto es un elemento geobiológico de la Tierra, que está compuesta por muchos elementos como roca, agua, que tiene cortes diferentes, como dije, verticales, horizontales, y que tiene grados de benignidad y grados de gravedad. Uruguay, por suerte, escapa a eso, pero hay países donde no. Por lo tanto, otra función social a la comunidad que puede apasionar a un radiestesista es tomar los elementos geobiológicos del lugar donde uno vive, comenzar a intercambiar con gente que estudia la geobiología, como la gente de Tierra Áurea, Salud Ambiental y todos los institutos que yo he nombrado, o otros que ustedes encuentren en YouTube, y buscar en conjunto la solución. Para mí ahora los dispersores más importantes, lo repito, son las piezas de mármol, que se consigue en cualquier marmolería. Puede ser una baldosa entera o un pedazo. De una baldosa podemos hacer varios pedazos y cubrir, si tenemos varios ambientes en nuestra casa, todos los ambientes, tratando, ubicándolos de manera que las varillas nos indiquen cuándo queda neutro por un tiempo el elemento falla geobiológica. Así que agrego este nuevo elemento al gas radón, a las venas de agua, a las líneas Harman y después a los elementos comunes que siempre nombro, que son los electrodomésticos cuya función radiactiva o electromecánica o bueno, como ustedes lo quieran llamar, que funcionan en nuestro hogar cada vez más, porque cada vez más hay celulares, hay teléfonos inalámbricos, hay computadoras, a veces más de una, porque hay varias personas que trabajan o simplemente les gusta tener su laptop o su pantalla. Y entonces tratar de que ese enjambre, esa jaula de elementos no nos atrape. No nos atrape principalmente en el tema salud. Sabemos que tenemos que usarlo, entonces podemos poner a distancia de la computadora o luego de descansar un rato, tomar un poco de aire, un poco de sol, hacer ventilación de esos ambientes, es una cosa muy importante también para evitar todos estos elementos que nombro, también el geobiológico, porque ¿qué es lo que nota uno cuando una casa o un apartamento está encerrado por mucho tiempo? Y entró la humedad, entraron todos estos elementos que están perjudicándonos y algunas plantas también nos pueden ayudar a limpiar nuestro ambiente, ese el que nos refugiamos después de trabajar, el que nos refugiamos para descansar, para hacer una reunión con amigos, etcétera, que es nuestro hogar. Y nuestro hogar grande, que es la tierra, tiene todos estos elementos. Entonces, como tienen esos elementos, tenemos que convivir con ellos, cuidándonos de los más nocivos y tratando de disuadir a aquellos que son más perjudiciales. Vamos a seguir más adelante con este tema como con los otros que hemos nombrado. Simplemente era una pequeña introducción para ponernos al día, ponernos en contacto con ustedes. Un agradecimiento nuevamente a todos esos seguidores que con sus 500 y pico lograron que la pestaña comunidad se colocara en mi canal y que me da una ventana más para poder conversar con ustedes del tema que yo propongo o del que ustedes propongan. Puede ser algún tema que se me escape a mí dentro de la radiestesia. No voy a analizar geopolítica, ni voy a analizar deporte, ni voy a analizar otro, salvo que ustedes me lo pidan, pero se va un poco del tema radiestesia. Y hay muchos temas vinculados a la radiestesia, o sea que no crean de que es solamente encontrar metales, oro o agua o lo que fuere.
Ahora, si hay algún tema que escapa al canal, con mucho gusto lo consideraré, al canal digo, al tema radiestesia, pero ya en una sesión aparte. Les dejo esta pequeña introducción y nos vemos muy pronto. Gracias por estar.